Buena gente, ¿cómo están? Acá les habla Eloy nuevamente. Hoy vamos a estar encarando un ejercicio de límites de la práctica 4, parte 1. En especial el ejercicio 13b. Bueno, este ejercicio es un límite en el infinito. En este caso, tanto como más o en menos infinito. Vamos a tener que analizarlo de las dos formas, ¿sí? Una forma en la que lo podríamos ver es viendo el límite en más infinito por un lado y viendo por otro lado el límite en menos infinito, ¿sí? Entonces, por ahora lo vamos a empezar a plantear tomando el límite como está, ¿sí? Teniendo en cuenta la tendencia a más y a menos infinito. Bueno, estos límites se suelen encarar de la siguiente manera. Al ser límites en donde en el numerador tenemos la raíz cuadrada de x a la cuarta más 1, es decir, tenemos una composición de funciones entre la función raíz de x y el polinomio x a la cuarta más 1. Mientras que en el denominador tenemos otro polinomio que es x al cuadrado más x. Entonces, ¿cómo podemos proceder? Bueno, una forma muy usual de resolver estos límites es sacando factor común en el numerador lo que la función que más rápido tiende al infinito. En este caso vamos a pensar en la mayor potencia de x, ¿sí? A mayor sea la potencia de x, más rápida es su tendencia hacia el infinito. Está bien que una potencia menor de x, está bien. Entonces, en este caso trataríamos de trabajar sacando factor común, ¿sí? En el denominador vamos a aplicar exactamente la misma idea, ¿sí? La misma idea. Claro, ¿cuál es el problema? En el numerador nosotros no tenemos la x a la cuarta más 1, digamos, solo, sino que está justamente bajo una raíz cuadrada. Entonces lo que vamos a hacer como primer paso es sacar factor común x a la cuarta dentro de la raíz cuadrada, ¿sí? Veamos que al aplicar factor común nos va a quedar 1 más 1 más 1 sobre x a la cuarta, ¿sí? Ahora, ¿por qué nos queda así? Bueno, nos queda así porque recordemos que sacar factor común implica dividir a los términos a los que se le hace el factor común, dividirlos por, en este caso, x a la cuarta, que es nuestro factor común. Entonces, cuando dividimos a x a la cuarta sobre el factor común, que en este caso es x a la cuarta, nos da 1. Y cuando hacemos lo mismo con el 1, lo dividimos por x a la cuarta, claro, en este caso la expresión va a quedar como está, porque no hay nada para simplificar en este caso. ¿Está bien? Entonces, cuando hacemos esta misma idea que tratamos de hacer en el numerador, pero en el denominador, nos va a pasar lo mismo. Es decir, vamos a tener que justamente sacar factor común la mayor potencia de x. En este caso, esa mayor potencia es x al cuadrado, resultando en que nos quede x al cuadrado por 1 más, y claro, acá ¿qué nos quedaría ahora? Quedaría x sobre x al cuadrado, que eso es 1 sobre x. ¿Sí? Bien, entonces, ¿por qué en todo caso estamos procediendo de esta manera? ¿Por qué no resolvemos el límite por otro camino? O sea, ¿por qué, por ejemplo, no recurrimos a utilizar directamente cuestiones de propiedades de límites, como el límite del cociente, el límite de la suma? Bueno, porque este límite, ¿sí?, que es algo muy importante que tenemos que tratar de hacer antes de empezar el ejercicio, es pensar en que este límite va a ser un límite que va a estar indeterminado, ¿sí? Este límite nos va a quedar como un cociente de infinitos. Y recordemos que los límites que tienden a 0 sobre 0, infinito sobre infinito, infinito menos infinito, etcétera, son límites indeterminados. Eso es, que sea indeterminado el límite no quiere decir que no existe, ¿sí? Quiere decir que no podemos responder a la pregunta, ¿existe el límite o no? ¿Sí? Eso es muy importante tenerlo presente. Un límite indeterminado no es un límite que no existe, ¿sí? No por lo menos directamente. Quizás ahora vamos a ver que a través de factoreo, por ejemplo, como estamos procediendo ahora, ¿sí?, quizás el límite sí en realidad tendía a infinito y el límite efectivamente no existía. Pero decir que porque el límite es indeterminado entonces no existe, ahí sí habría un error. ¿Está bien? Es más, un límite que esté indeterminado inclusive puede que de fondo exista, ¿sí? Que eso es lo que muchas veces ocurre. ¿Está bien? Entonces, eso, primero que nada, si no se lo olviden, no sean como yo, háganlo primero. ¿Sí? Comprueben primero si el límite es indeterminado o no. Bien, entonces, procedamos con la resolución.
Fíjense que ahora, claro, tenemos en el numerador la raíz cuadrada de una multiplicación. Y utilizando propiedades de radicación, vamos a poder escribir al numerador como justamente la raíz cuadrada de x a la cuarta, por la raíz de 1 más 1 sobre x a la cuarta. ¿Sí? Y todo esto a su vez dividido lo que tenemos en el denominador, que por ahora lo vamos a escribir como está. X al cuadrado por 1 más 1 sobre x. Bien, entonces, resolvamos esa raíz cuadrada de x a la cuarta. Eso nos estaría dando raíz de x cuadrado. X cuadrado solamente, ¿sí? Es decir, nos quedaría x al cuadrado por la raíz de 1 más 1 sobre x a la cuarta. ¿Sí? Entonces, fijemos que podemos aprovechar ese x cuadrado que nos queda en el numerador para simplificarlo con el que está en el denominador. ¿Está bien? De la siguiente manera. Entonces, lo que nos estaría quedando en nuestro caso sería justamente que este límite ahora se redujo, ¿sí? Fíjense que lo acabamos de justamente de factorizar. Entonces, vamos a ver cómo eso nos influye, ¿sí?, en nuestra resolución, positivamente en este caso. Entonces, tenemos que este límite va a quedar como el límite de x tendiendo a más o menos infinito de la raíz de 1 más 1 sobre x a la cuarta dividido la raíz, lo que sería 1 más 1 sobre x. Entonces, vamos a analizar la tendencia tanto del numerador por un lado como la del denominador por el otro. Entonces, veamos, ¿qué significa que el numerador, la raíz de 1 más 1 sobre x a la cuarta? Bueno, lo primero que tenemos que notar es que 1 sobre x a la cuarta, ¿sí?, cuando x tiende a infinito, tenderá a 0. ¿Sí? Esto ocurre cuando x tiende, ¿sí?, a más o menos infinito. ¿Está bien? En las dos situaciones va a ocurrir esto. ¿Por qué? Porque tenemos una propiedad que nos dice que cuando tenemos una constante no nula, ¿sí?, tenemos el límite de una constante no nula sobre una función que tiende a infinito o a menos infinito, ese límite va a terminar dando 0. ¿Está bien? Vamos a anotarla, ¿sí?, esta propiedad. Esta propiedad nos dice que si tenemos que el límite de x tendiendo a más o menos infinito de una constante no nula, ¿sí?, importante, no nula, dividido justamente una función que cuando x tiende a más o menos infinito tiende a infinito, este límite dará 0, ¿sí? Vamos a aclarar que el límite de x tendiendo a más o menos infinito de f de x tiene que justamente tender a más o menos infinito. ¿Está bien? Entonces, esta propiedad nos va a ser de mucha ayuda en la mayoría de estos límites, ¿sí? Entonces, eso mismo que le ocurre a 1 sobre x a la cuarta, adivinen, le va a ocurrir al 1 sobre x que está en el denominador, ¿sí? Pero bueno, analicemos esto de apartes, ¿sí? No nos adelantemos. Entonces, 1 sobre x a la cuarta tiende a 0. Mientras que, ¿qué más tenemos en el numerador? Tenemos un 1, ¿sí? Es decir, vamos a tener que ver que 1 más 1 sobre x a la cuarta, ¿sí?, en definitiva tenderá en este caso a 1. ¿Por qué? Porque 1 sobre x a la cuarta acabamos de ver arriba que tiende a 0, ¿sí? Es decir, que estamos aplicando un poco de fondo acá. Estamos analizando los límites individualmente usando la propiedad del límite de la suma. Recuerden que esa propiedad es como el límite de la suma, el límite de la resta, el límite del producto y la división, se pueden separar siempre y cuando los límites por separado existan, y en el caso particular de la propiedad del límite del cociente, eso se puede separar solo si además de que los límites por separado existan, el del denominador no sea 0. ¿Está bien? Entonces, como tenemos que 1 más 1 sobre x a la cuarta tiende a 1, fíjense que aplicando estas propiedades de límites que les vengo mencionando, también tenemos una propiedad que es válida para la composición. ¿Está bien? Entonces, con eso vamos a ver que 1 más 1 sobre x a la cuarta, dado que lo que tenemos adentro
¿sí? Abajo del techito de la raíz cuadrada también va a tender a 1, esto va a tender a la raíz de 1. En definitiva, nos va a dar 1. O sea que el numerador individualmente tiende a 1. Y en el denominador, el proceso, ¿sí?, va a ser bastante similar. ¿Está bien? En el denominador vamos a tener que 1 más 1 sobre x también va a tender a 1. Bueno, pensémoslo. ¿Por qué es eso? Fíjense que 1 sobre x, cuando x tiende a más o menos infinito, también tiende a 0. ¿Está bien? Es decir, estamos utilizando la misma propiedad, ¿sí? Vamos a ponerle un asterisquito, que estábamos usando aquí. ¿Sí? Esto tiende a 0 porque estamos usando esta misma propiedad. ¿Está bien? Por lo tanto, volvamos al límite. Volvamos a analizar qué ocurría con este límite. Entonces, el límite, ¿sí?, es más, vamos a ponerlo de vuelta. El límite de x tendiendo a más o menos infinito de justamente la raíz de 1 más 1 sobre x a la cuarta. ¿Está bien? Todo esto, vamos a ponerlo así, sobre, poner con la línea del color correspondiente, sobre 1 más 1 sobre x. Todo esto tenemos que el numerador entonces por su lado tiende a 1, por lo que acabamos de analizar. Mientras que el denominador por otro lado también tiende a 1. Entonces, ¿qué usaríamos acá? Acá usaríamos esta propiedad de los límites que les mencioné. En este caso particularmente la propiedad que nos dice que si necesitamos resolver el límite del cociente y los límites del numerador y del denominador por separado existen, y en especial el del denominador no es 0, entonces podemos resolver el límite del cociente como el cociente de los límites. Es decir, podemos escribir esto como el límite de x tendiendo a más o menos infinito de la raíz de 1 más 1 sobre x a la cuarta, ¿sí?, dividido el límite de x tendiendo a más o menos infinito de 1 más 1 sobre x. ¿Está bien? Y como acabamos de ver, ambos límites por separado tienden a 1. Por lo tanto, el límite total va a ser 1. Es muy importante que todas estas propiedades que estuvimos charlando, ¿sí?, en el examen y en la práctica, si pueden ir acostumbrándose de antemano, siempre las escriban, ¿sí? Digan, acá usé propiedad de los límites del cociente, y muestren por qué vale, ¿sí? Muestren que es porque los límites por separado existen y en particular el límite del denominador no es 0. ¿Está bien? Eso es muy importante, que se acostumbren a justificar todos los pasos, ¿sí? Obviamente no van a estar justificando acá sumé, acá resté, acá dividí, ¿sí? Acá saqué la calculadora, acá voy a borrar, acá voy a escribir un número, ¿sí? Obviamente no se vayan en demasiados detalles en ese aspecto, ¿sí? Pero siempre que usen una propiedad, díganla, use acá la propiedad. Y si no se acuerdan el nombre de la propiedad, escríbanla, escriban lo que significa, ¿sí? Entonces, fíjense que en este caso el límite que estuvimos analizando no hizo falta separarlo en más o menos infinito. Si lo hubiésemos separado en más o menos infinito y resolviéndolos por separado, hubiésemos llegado a lo mismo, ¿sí? Eso ocurría porque en sí la dependencia con más o menos infinito, ¿sí?, era muy importante cuando teníamos que analizar lo que ocurría con 1 sobre x a la cuarta y con justamente el 1 sobre x que nos quedaba también, ¿sí? Pero fíjense que en estos casos nos dio 0. ¿Está bien? Entonces, ¿podían hacerlo por separado? Sí, pero también se podía hacer de todos juntos. Si lo quieren analizar por separado, sí, pueden hacerlo también tranquilamente. ¿Está bien? Entonces, bueno, con esto concluimos este ejercicio y ahora en el próximo veremos otro límite.